Hola, buenas tardes. Quería presentarles al profesor Jeff Couts. Él es australiano y trabaja en extensión agrícola. Es porque estoy muy cerca de él. Él trabaja en extensión agrícola, que él lo va a describir obviamente mejor, pero él se ha especializado en la parte de evaluación de extensión, que es en el fondo cómo poner indicadores a la entrega de información, científica hacia el campo y a la búsqueda de la adopción de la información. Yo en particular soy ingeniero agrónomo, especialidad en ganadería, no soy traductora, pero he trabajado con él traduciendo hartos cursos simultáneos, así que por si acaso yo no hago traducción, o sea, yo hago traducción del concepto, ¿no? Pero si tienen dudas pueden... Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar sobre este tema. Para mí es muy importante. Discúlpenme, pero mi español no es muy bien. Trato solo. Pero Catalina puede ayudarme si es demasiado difícil para mí hablar o para tú escuchar. Ok. Antes he trabajado en la universidad en Australia, centro para extensión. El gobierno para el gobierno es muy importante el cambio para to help with change. Okay? Cambio. Now, is a tema que es yo más apasiona mucho. Technology solo no es suficiente para hacer cambio en los campos. Cuando estudié en la universidad para mi primer grado, es technology rural. Él estudió tecnología rural. Yeah. Todos technology. Pero en bueno alguno, dos temas son sobre extensión y sociológica. I'm going to explain that a little bit. Él estudió tecnología rural, pero habían dos ramos en particular que le llamaron la atención, que eran extensión y sociología. Y dos temas cambiaron mi vida y mi pensamiento sobre tecnología y ciencia en agricultura. Now, son muchas definiciones de extensión hacia el mundo. Technology transfer, muchas diferentes definiciones. Pero esta es mi definición. Extensión es importante porque es sobre trabajando con productoras, entender el contexto y los metas de las familias y hacer una conexión con ciencia. No es suficiente hablar esto es la correcta cosa para tus, a la campus. Es a relationship.
Claro, se trata, más que de ir a un campo y asesorar con lo que uno cree que es bueno para ellos, se trata de una relación con el agricultor y de establecer ciertas metas comunes o alinear un poco las metas del agricultor con el asesor o consultor. ¿Qué piense que sobre esta definición? ¿Es igual a su definición? ¿Tiene una definición sobre extensión? ¿Es un concepto nuevo o...? ¿Un concepto nuevo para ustedes la extensión? ¿Comparten esta definición sobre la extensión? ¿Es suficiente o necesito más palabras? Es bueno. Okay. That's a good definition. Okay. Now, la otro tema, sociológica rural. El otro tema que a él le interesó harto durante su Para carrera. mí, extensión y sociología rural should be together. Deberían ir juntos. Extensión y sociología rural deberían ir de la mano. Yeah. It is sobre entender los contextos de productores y las agriculturas y los problemas con él y las oportunidades y las cosas que ellos piensan sobre ellos trabajo, campos, trabajo. Okay. Yo he estudiado muchas tecnologías en la ciencia, pero estos dos temas más significa para mí. Okay. Carolina y yo estimamos a serie de talleres. Hicimos a serie de talleres sobre extensión y los participantes were veterinarios y agronomistas. Hicimos una serie de talleres durante 3 años con los participantes que eran veterinarios y agrónomos. Y la gran pregunta was, is useful to them? Les preguntamos, ¿es realmente esto útil para ustedes? Muchos de los graduates de universidad piensan que ellos tienen todos los conocimientos. Usualmente los que recién salen de la universidad o los profesionales que han tenido una carrera siempre creen que tienen todos los conocimientos técnicos. Tal vez no aquí, pero en Australia y Nueva Zelanda Here too. Quizás dice que quizás acá en Chile no, pero en Nueva Zelanda pasa eso. Yo digo que acá también. Entonces, ellos vamos a los campos y dicen a los productores, debe esta cosa en su campo. Y los productores piensan, ellos no entienden algunos. Es mi campo, es mi trabajo. Ellos saben universidad, conocimiento, no verdad. Usualmente cuando se va al campo y estos consultores llegan al campo y dan la asesoría, en el fondo dicen, usted debe hacer esto y esto otro. Y generalmente los agricultores dicen, ¿qué va a saber él si él está en la universidad haciendo su investigación? ¿Qué va a conocer mi campo? Lo que yo hago, si este es mi trabajo, son mis vacas. Él no tiene idea.
Y en otro taller en Patagonia, Hicimos otro taller en Patagonia con los veterinarios y agronomistas quien contraten al gobierno ayudar los pequeños productores en Patagonia. con consultores agrónomos y veterinarios que eran de INDAP, o sea que trabajaban con pequeños agricultores. Entonces, en otro grupo trató este tipo de temas, ver si puede ayudarles. Ejemplos de temas que incluyen en estos talleres Do you prefer to do it in English? that we... No, I'll okay. keep going for a bit longer. Ah, No one's gone to sleep yet and no one has yelled at me. ok. Que le pregunta si quiere ser inglés, pero dice que va a tratar un poquito más en español. Sorry. Ah, sí. Pero él dice sí. Okay. Este tipo de temas, características del grupo de pequeños productores, es diferente a productores comerciales. Establishment de metas de los programas de ayudar a los productores, pero también los metas de las familias de pequeños productores. Muchas veces es diferente a la meta que los veterinarios y los agronomistas piensan sobre este lugar. Y es más importante entender esto. En otro muchos importante tema es este, el aprendizaje y teoría y cómo los productores toman decisiones. Si puede comprender este tipo de cosas, es más fácil ayudarlos. Es diferente, es importante. Y this otra, barreras para cambiar. Cuando ellos primero develop theory around adoption, when people first started developing theory around adoption, Cuando empezaron a desarrollar la teoría alrededor de la adopción de tecnologías, piensan que los barriers is in los the head la of, cabeza, en la mente. yeah, the innovators. We talked about the innovators and the laggards. Ellos hablan sobre los innovadores ante Laggards. It's the Laggards. people who were too dumb to change, too ya, silly. como los innovadores y los que se dejan estar un poco, que no están dispuestos a hacer algún cambio. Yeah, which no is el caso, of course. Entonces, barriers para cambiar, barriers sobre los metas de la familia, los recursos. In Australia, si los productores no tienen dinero suficiente y los hijos deben a la escuela, el primer dólar es para los niños ir a escuela. Es más importante que los vacas o los otros things. Huh? Makes sense. Y planification
en extensión no es sobre, hoy voy a estos campos y ver un problema o trabajo con una productora. Es más importante por planificación con los agricultores sobre qué es los metas de los campos por 1 año, 1 año, 2 años, 3 años, y también planificación para los extensión programas. So, 2 tipos de planificación. All right. Y personalidades es un grande factor los cambian. Y si los extensionistas pueden entender este issue es en grande alguna ayudarle. Oh gosh, I'm getting lost now, aren't I? I'll almost switch to English. Okay. And Should I do it? yeah. But let's set it in English. Okay, in English, the influence of the personalities, different personalities, if you really understand them. Si realmente entiendes las distintos tipos de personalidades, en el fondo como que eso te ayuda a acercarte al productor también, de cómo trabajan. And of course, negociación y gestión de conflicto y también evaluación. En extensión no es muy bueno. Todos los investigadores es fácil evaluar sus trabajos. Por extensión, todas las personas en extensión trabajando, they work very hard, but they don't demonstrate the value of their work. En extensión generalmente se trabaja muy duro, pero no se valora un poco el trabajo que se hace, porque no se crean indicadores en extensión. Él generalmente dice que en un estudio científico, una investigación científica es mucho más fácil poder evaluarla, porque crear un indicador es más fácil, en el fondo es menos abstracto. But you can have the best science and the best technology. Pero puedes tener la mejor ciencia, la mejor tecnología. But if you can't engage and have farmers understand and use that, nothing really happens. Shorter sentence. Pero si no puedes, le digo que me hable frases más cortas porque se me olvidó al principio, pero si no puedes crear ese compromiso o esas ganas de realmente adoptar la tecnología con los agricultores, no va a haber cambio en el fondo y no va a servir de nada la tecnología o la información. Entonces es muy importante para evaluación de esta extensión. All right. Entonces, ¿qué dicen los participantes de estos talleres? Y estos. Le preguntamos a ellos qué decían de los talleres que les hicimos en el fondo y estos fueron algunos de los comentarios que dieron. Y me gustó mucho esto. Escucha más. Y la transferencia es un arte. Es más grande que tecnología solo. And estos tipos de comentarios de los participantes, I was very happy, muy feliz sobre estos tipos. And es muy bueno que este tipo de temas pueden ayudar a los veterinarios y los agronomistas en Chile, también Australia y Nueva Zelanda. Just
2 temas en 4 años, para mí, a big difference. Hicieron una gran diferencia. All right. Now, esto es mi proposición de por qué los gobiernos o las universidades invest en intervención en ciencia y tecnología y extensión. Yeah? Oh, I thought I said a few English words, but anyway, it's all right. Okay. Si no tiene intervención, cambio here pasa, okay? No problema, internet, amigos. Yeah, I'm gonna explain that a little bit. Generalmente cuando no hay intervención, el cambio puede que pase igual, solamente que quizás va a pasar en un momento más largo, o se va a demorar más, o quizás va a ser mucho más lenta la adopción de ese cambio, pero puede que igual pase. Yeah, muchos de mi trabajo en Australia es evaluación de programas de investigación y extensión. Y when I ask the government Cuando le pregunto a la gente del gobierno y las universidades por qué why do you in research and this extension, is, yes, was that a the question? 3 reasons for investing in universities and investing in research. Estas fueron las 3 and razones por extension. las que ellos invertían en investigación en las universidades y en extensión. All right. Because cambio es más rápido. Porque el cambio Es un grande diferente para los regresos de it's the major impact for investing. el impacto más grande para la inversión. But if you don't have extension, Pero you si no don't tienes get that rate of improvement. Pero si no tienes extensión no vas a tener ese rango de mejora. So the combination of research and extension O sea, la combinación de investigación y extensión helps change to happen much faster than it would have otherwise. ayudan a que el cambio ocurra mucho más rápido de lo que podría haber ocurrido. And those of you who do benefit cost analysis Y los que hacen ese análisis de costo-beneficio will understand what a difference this can make to the return on investment. van a entender cuál... Sorry, it was too long. It's okay. You can understand what difference this makes to the return on investment. Va a entender cuál diferencia hace esto en cuanto al retorno de la inversión. Okay. The other reason you invest in extension and research, La otra razón por la que se invierte en investigación y extensión, but particularly this time on the extension side, pero particularmente en este caso, en el área de extensión, is that you reach more people. More people are affected by the technology and the change. es que alcanzas más gente, más personas están afectadas por este cambio de la tecnología. Yes, I shall try. Okay. The other reason La otra razón is that people can use that technology better than they could have if they, que la gente puede usar esa tecnología mejor de lo que podría, because the role of extension is to build people's understanding and skills in using new technology. porque el rol de esa gente es construir habilidades en el entendimiento de esa nueva tecnología, en el fondo, ayudarles a facilitar esa adopción. The other important thing for extension La otra cosa importante para la extensión is they are able to let research know es que son capaces de ayudar a los investigadores a saber what will be more useful for farmers, qué podría ser más útil para los agricultores. which means the rate of change is better, Lo que significa que el rango de mejora more es people mejor, can use it, más gente lo puede usar and they can use it better. y que lo pueden usar mejor. This is a major reason for government and university Esta es una razón muy grande por la que los gobiernos y las universidades investment in research and extension together. invierten en investigación y extensión juntos. So this is very much about
capacity gains. O sea, esto se trata de ganar capacidades, creación de capacidades. Now, the CSIRO, El SCRIO, que es una institución de investigación como parecía... perdón, estaba sin micrófono. El CSRIO, que es el CSIRO, es como una institución de investigación parecida a INIA acá en Chile, en Australia. is a major research organization, yes, Sí, in Australia. lo que dije, es una institución de investigación grande en Australia. So they decided that they would use their science to understand extension. Ellos decidieron que iban a usar la ciencia para entender la extensión. And they developed a computer program Y desarrollaron un software, un programa computacional, based on all of the research they could find about extension and adoption. basado en toda la investigación que ellos pudieron encontrar alrededor de extensión y adopción de tecnología. They wanted to understand what affected the adoption of new technologies. Querían entender qué era lo que afectaba la adopción de nuevas tecnologías. They brought it down to 22 factors. Llegaron a 22 factores. Now, a lot of that was to do with the design and the usefulness of the technology. Mucho de ellos tenía que ver con el diseño y la utilidad de esa innovación. But a lot of it too was affected by the culture and the social factors in the farming community. Pero muchos de esos también tenían que ver con el contexto social o el contexto como del campo en sí. But other factors were that this adoption rate was affected very much by the process of extension. Pero muchos de otros de esos factores tenían mucha influencia sobre el proceso, tenían mucho que ver con el proceso de extensión que estaba involucrado. So they saw extension as a way of bringing the social factors and the technology factors together. Entonces vieron la extensión como una manera de involucrar los procesos, los contextos sociales y los contextos de innovación juntos. So the more that the researchers could understand the social context, O sea, mientras más los investigadores pudieran entender el contexto social en el que se iba a aplicar sus tecnologías, the more likely they were to design technology which would suit those farmers. iban a estar I can't find the word. Van a tener más ganas en el fondo de crear una tecnología adaptable o adecuable a ese contexto. And when you changed any of these factors, you changed the curve. Cuando se cambia cualquiera de esos factores, en el fondo se cambia la curva de adopción. Se altera la curva de adopción. When they were looking at some of the design factors of technology, when they were looking at the design factor for technology, Yeah, I was thinking, are you going to explain about the adopt that they made a special software for us to use it here? oh wow. No, but you can. Es que este software se llama Adopt y CSIRO nos permitió hacer una versión en español para que nosotros pudiéramos usar en uno de los talleres que hicimos con estos asesores en el fondo. Y los hicimos jugar con el software y poner los distintos indicadores sobre, por ejemplo, los programas de tecnologías que ellos estaban usando. Por ejemplo, en INDAP había gente que estaba, se le llama tecnología a la adopción de un cambio. Había gente que estaba tratando de imponer el uso de cultivos suplementarios en ciertas zonas. Y hicimos que usaran los distintos factores en este software. Y lo encontraban muy útil porque veían que quizás cambiando ciertos factores podrían obtener una adopción mucho más rápida o de más gente que adoptara esa tecnología. Yes, it helps you to plan what might work best with the farms. Ayuda a planificar qué es lo que podría trabajar mejor con esos agricultores. They also have a different program for small producers and commercial producers. Existe un programa para pequeños productores y otro para grandes o comerciales productores. Yeah. It's very helpful in learning about the social factors and in planning programs. Ayuda mucho a entender los factores sociales y a planificar programas. Okay, so the characteristics of technology that seem to affect adoption Las características de la tecnología que parece afectar la adopción were these, but a lot of it got down to the relative advantage for the farmer.
pero muchos tenían que ver con la ventaja relativa que podía tener para el agricultor. How easily it could fit into their current system. Qué tan fácil iba a ser para ese agricultor adoptarlo dentro de su sistema. Was it really complex or simple to use? ¿Era muy complejo o fácil de usar, de adoptar? And importantly, could they try it in just a little way first before doing the whole thing? Una característica importante era, por ejemplo, si ellos podían probar una pequeña parte o un pequeño pedazo con esa tecnología antes de aplicarla a todo el campo. And could they look at it working well on other farms? Is it easy to see the benefits? Sorry? Is it easy to see the benefits when they look at another farm? Si es fácil quizás ver los beneficios o lo puedo ver yo en algún otro campo. So this design of the technology Esto es el diseño de las tecnologías. is assisted by extension Generalmente se apoya o se ayuda por la extensión and by sociology, understanding the farmer's context. y por la sociología que ayuda a entender el contexto de los predios, de los campos. But the sociological factors were also very important in predicting adoption. Pero los factores sociológicos también eran muy importantes para predecir la adopción. And a lot had to do with the family and the stage of the family that were involved. Y mucho tenía que ver con las familias y con la etapa quizás en la que estaba esa familia. It had to do with their social networks, who they talked with, Tenía que ver, por ejemplo, con las redes sociales con las que ellos se involucraban, how much they trusted the information that they heard, cuánto ellos también confiaban en la información que recibían, how much resources or funds that they had, el acceso a recursos o a fondos. and also if they could produce more, can they sell it? Y también, por ejemplo, si yo voy a producir más, ¿voy a poder venderlo? So the combination of those technology factors and the social factors were the best predictor of adoption. Entonces la combinación de estos factores tecnológicos y sociales podrían ayudar a predecir la adopción de una tecnología. When we look at farmer decision making, Cuando hablamos de toma de decisiones de algún agricultor, it was, of course it's similar for you too, when you choose a car or a spouse. por supuesto debe ser similar a ustedes cuando eligen comprar algún auto o cuando eligen a su esposa. It's this area here where people are deciding, will I make this change or not? En esa área que se marca ahí es cuando la gente está decidiendo, ¿voy a tomar este cambio o no? ¿Voy a adoptarlo? And this is where they need that help to understand the advantages and the easy way to use things. Es ahí donde ellos tienen que entender las ventajas o la facilidad de usarlo o no usarlo. And to test it and to see whether it will work for them. Y probarlo y ver, ¿realmente va a funcionar esto para mí o no? And just because they are aware of something, Y solo porque quizás ellos están conscientes de algo, if they don't move to that next stage, then they won't change. si no los movemos hasta la siguiente etapa, de crearles realmente un interés o de hacer que comparen y lo prueben, seguramente no van a adoptar ningún cambio. When we looked at extension and the different ways that extension was undertaken, Cuando miramos extensión y las maneras en las que se toma la extensión, you know, there's a lot about providing good information hay mucho sobre entregar buena información quizás and making it accessible y hacerla asequible in a way that people can understand. en alguna forma de que la gente la pueda entender. But on its own, it's not sufficient for change. Pero por sí misma no es suficiente para lograr un cambio. The importance of developing technology with the farmers and having them demonstrate it. La importancia de desarrollar tecnologías con algún agricultor o hacer que la pruebe And providing feedback to researchers to make the technology better. y proveer feedback al investigador para hacer esta tecnología mejor. And importantly, it is working with some farmers to understand their situation better. Lo más, muy importante es también trabajar con un grupo quizás de agricultores y entender cómo esto podría funcionar mejor. So we can design better information and design better technology. Para que podamos diseñar mejor información y diseñar mejor tecnologías. We found that training
workshops se descubrió que los talleres de capacitación help lift people's understanding to different levels. ayudan a que la gente vaya subiendo en distintos niveles de entendimiento. And that was important, but not good enough on its own. Y era importante, pero quizás no era lo suficientemente bueno por sí mismo. And then this becomes very important where consultants can work with farmers on their farm. Y también se volvió muy importante donde un consultor puede ir y trabajar en el campo con sus agricultores, por ejemplo, To see how they can use this information most effectively on their farm. para ver cómo pueden usar esa información, esa tecnología y quizás esos grupos de la manera más efectiva en ese campo. So it was that combination of approaches that was very important to bring about change effectively. La combinación de esos distintos enfoques es lo que es importante para lograr una adopción de un cambio. This is a slide just talking about the different personalities of people. Esta es una diapositiva que habla de los distintos tipos de personalidades que puede tener la gente. If you don't understand those different types of personalities, then it can be a barrier to working with somebody. Si, por ejemplo, tú no entiendes esos distintos tipos de personalidades que pueden existir, eso puede llegar a ser una barrera para la adopción del conocimiento. So we don't have time to talk about these, but it's the point that people react differently. No tenemos mucho tiempo quizás para hablar de cada una de ellas, pero se trata de cómo la gente reacciona distinto a la información. En el fondo, si tú puedes entender el tipo de persona, el tipo de personalidad con la que estás trabajando, seguramente vas a poder entregarle de mejor manera la información que quieres hacerlo. So we need to understand these things as much as we do about what happens when we put a needle in a cow. Tenemos que entender tanto esto como la información que quizás ustedes tienen para inyectar algo a una vaca. The other important thing when working with farmers La otra cosa importante que hay en trabajar con agricultores is that we have a different way that we prefer to learn. cada uno de nosotros tiene una distinta manera en la que nosotros preferimos aprender. There are many people and many farmers who learn best by acting. Hay muchos agricultores que generalmente aprenden mejor actuando, haciendo cosas. Yeah. So others need time to sit back and think, the reflexes. Hay otro tipo de gente que necesita tiempo para pensar, para reflexionar, los reflexivos. Some people need to understand all the science behind it. Like many people who do vet and Algunos otros agronomy. necesitan entender mucho más la teoría, toda la información que hay detrás de eso, como quizás muchos de ustedes, muchos de los veterinarios agrónomos. And other people just say, I trust you, tell me what to do and I'll do it. Hay otro tipo de gente que quizás dice, yo confío en ti, dime cómo hacerlo, yo lo hago. One of the problems we have found is that many veterinarians and agronomists are theorists. Uno de los problemas que se han encontrado es que muchos veterinarios y agrónomos son generalmente teóricos, de pensamiento teórico, But they tend to work with a lot of farmers who are activists. pero tienden a trabajar con muchos agricultores que son activistas. And when we run activities, we focus on this area, which is how we like to learn. Y cuando generalmente hacemos actividades, las hacemos como un teórico lo haría. Como a mí me gusta aprender, pero no como al agricultor quizás le acomoda aprender. So by understanding these different learning styles, it helps us when we interact with people on the farms or in other areas. Entonces entender estos distintos tipos de aprendizaje nos ayudan a interactuar con los otros tipos de aprendizaje y a ayudarles en el fondo a facilitar su proceso de aprendizaje. So one of the ways in which we like to evaluate extension and to understand it Una de las maneras en las que nos gusta evaluar la extensión y entenderla is to understand the theory of change. es entender la teoría del cambio. So we think if we give a farmer this article, they will read it and they will make a change. O sea, a veces nosotros pensamos, le voy a dar este artículo al agricultor, él lo va a leer y va a hacer un cambio. It's probably not enough. Y seguramente no es suficiente. So in extension programs, we capture this
these type of narratives, En los programas de extensión nosotros captamos este tipo que se llama narrativas, both to demonstrate and to understand the change process. para entender y para demostrar el proceso de cambio que hubo. We put a structure around it. Esto tiene una estructura, no es como una historia nomás. Se sigue cierta estructura para contar la narrativa. So we interact with the farmer in this way. Yo interactué con el agricultor de esta manera. This is how they respond in their thinking. Así es como ellos respondieron en cuanto a su pensamiento, su forma de aprender. Here's what actions they take after they talk with us, or Estas son las acciones que él tomó después de que nosotros conversamos o le presentamos esto. and how does this start to benefit their farms? Y cómo esto empezó a beneficiar su campo quizás, o su beneficio propio. It's a way of understanding and tracking change from extension. Es una manera como de entender y ir dejando huella del cambio. In the past, in many countries, they thought of extension as being the transfers of technology only. En el pasado, muchos países se creía que la extensión era solamente transferir la tecnología. Research, extension, farmer, all one way. Estaba el investigador, el extensionista y el agricultor, todo en una dirección. But as you know, there are many other people playing in this space. Pero como ustedes saben, hay mucha gente que interactúa en este espacio, en este ecosistema. And all have an important role to play in improving the situation. Y todos tienen un rol importante que jugar en mejorar, en el fondo, la situación. So now we talk a lot about innovation systems Entonces ahora se habla mucho de sistemas de innovación and co-innovation, working together. y co-innovación, trabajar juntos. And extension then has a more important role of how do they connect and assist Y el extensionista en este caso tiene un rol más importante en cómo conecta y ayuda a las distintas partes. other people to engage in this change process. ¿Están todos comprometidos en este proceso de cambio? So when I look at this, and based on the experience in Chile too, Cuando él ve todo esto y basado en la experiencia que tiene en Chile también, I am more convinced that science and technology knowledge alone is not enough. está más convencido aún que la ciencia y la tecnología no son suficientes por sí solos, But to complement that good knowledge, sino que complementar todo ese buen conocimiento, we also need to understand the people factor and the social factor and the cultural factor tenemos que entender ese factor de la gente, social, cultural, and the different ways of communication y and engagement. y las distintas formas de comunicarse y de comprometer a la gente. So for me, it is important to be able to teach some of that side by side with science and technology. Sorry. We need to teach some of that side by side with technology and science. O sea, tenemos que entender mejor ese lado a lado de la ciencia y la tecnología, en el fondo con el extensionista, To better prepare people to work in that real world, para preparar mejor a la gente a trabajar con ese mundo real. and also to make that connection between the university and the academic and the practical farmers. Y también hacer esa conexión de la universidad y el mundo académico con el mundo práctico y el campo. So that's the story that I wanted to share today. Esa es la historia que él quería compartir con ustedes hoy. I found it an incredibly good experience to work with the veterinarians and the agronomists. Él encontró una muy buena experiencia trabajar con veterinarios y agrónomos. I have seen their passion for their farmers, Ha visto la pasión con la que se trabaja en los campos. and I have seen how spending a little bit of time thinking of these topics Y ha visto que a veces pasando un ratito pequeño conversando estos temas, estos tópicos, has helped those who have been working maybe for 10 or 20 years even, ha ayudado a aquellos que han trabajado 20 o 30 años incluso, and they've seen that it's valuable to help them take that next step in their work. y han visto que lo encuentran valioso para dar ese siguiente paso en sus trabajos. Eso es todo. Eso es todo. Maybe you have some comments. Quizás tienen algunos comentarios, preguntas. Catalina will translate them for me. Yo le traduzco las preguntas.
Did I find a distance in these workshops, or do the extension people find a difference with producers? Si es que él la encontró en los talleres o si es que los extensionistas tienen alguna diferencia al trabajar en el campo. Pero es que los talleres eran para consultores, no eran con agricultores. Era para enseñarles a ellos a trabajar con consultores. Pero tú estás preguntando sobre la diferencia de género en el campo, ¿cierto? It's very interesting. I think it is a major factor. Él cree que es un factor súper importante. And we asked some of the veterinarians and agronomists down in Patagonia about this. Le preguntamos a algunos en Palena, a algunos agrónomos y veterinarios sobre esto. And one of the agronomists said to us, Y uno de los agrónomos nos dijo, there was this farm that we could not make any changes or help. había este campo en el que no podíamos lograr ningún cambio. And then the male farmer died. Y el dueño, el hombre, se murió. And his wife took over. Y la señora se hizo cargo. And it became the best farm in the district. Y se convirtió en el mejor campo del sector. So one of the problems is that often the women farmers don't come to the workshops. Uno de los problemas es que generalmente cuando se hacen talleres no van las mujeres, va solo el hombre que está a cargo. But often they do much of the work on the farm. Pero usualmente el hombre es el que hace el trabajo en el campo. And so this becomes silly. Así que Yeah. sorry. Who's the, lo traduje muy rápido. ¿Cómo? Who's the female is the one that is doing that. Sí, claro. Sí. Yeah. Van al taller y generalmente la mujer es la que hace el trabajo, pero el hombre no. Quien le ha pasado con el hombre va al taller y la mujer hace el trabajo. Que le pasó con algunos talleres que hizo sobre producción de huevos. Can you tell them about the egg production that you tell sometimes? Oh, the egg production. Yeah, the egg production. Yes, in Australia on our egg farms. En Australia, en los predios de producción de huevos, The women do all the work on selecting eggs and egg quality. las mujeres son las que seleccionan los huevos y la calidad de los huevos. So when I ran an egg quality workshop, Así que cuando él, por ejemplo, hace un taller de calidad de huevo, only the men came. solo iban los hombres. It was crazy. Era loco, porque al final ellos no eran los que estaban haciendo ese trabajo para él que él estaba capacitando, que es un poco lo que pasa acá también. So one of the things we teach in these workshops is how to work with the different gender and the different gender roles on the farm. Una de las cosas que enseñamos en estos talleres es cómo trabajar diferente con los distintos géneros que hay en un campo. Yeah. One interesting thing we found with some research Una cosa interesante que se encontró con un investigador is that the older men farmers in Australia, es que generalmente los agricultores más mayores, they hombres, did not listen much to the young men who came on their farm, the young men. generalmente no escuchan mucho a los jóvenes que están dentro del campo. It was like two roosters. ¿To what? Male chickens. Era como dos gallos, como la pelea de dos gallos en el fondo. This young man can't tell me what to do. ¿Qué va a venir este joven a decirme a mí qué hacer? But if a young woman from university came, Pero si una mujer joven de una universidad venía, would you like tea? Can we talk about this on the ¿quieres farm? algún tecito? Conversemos respecto a eso. I think the point is that gender is important and we need to understand El punto es que el género sí es importante y tenemos que entender and how to most effectively engage. cómo trabajar efectivamente con eso, cómo crear ese compromiso efectivo. And it's a big advantage for women in extension Hay una gran ventaja para las mujeres en extensión because it's a lot easier for them to work with women. It's easier for a woman extension person to work with a woman on the farm. Sí. Es más fácil para las mujeres Because of extensionistas culture. trabajar con una agricultora mujer, por ejemplo, por algo de cultura. Generalmente tienen mayor receptividad. Yeah. Oh, then. Yeah. Sí, él Okay. y después First- tú. Very interesting your presentation.
of the trust. Escuche muchos. It really is, the trust gets built because the farmer's experience is valued. La confianza se logra cuando la experiencia del agricultor se valora. Generalmente nosotros llegamos sin asumir que él tiene una experiencia previa. Cuando uno lo asume y lo toma en cuenta, y es lo que él habla un poco de establecer metas conjuntas. Es como yo igualo las metas que yo quiero lograr contigo con las que tú tienes personales, tú y tu familia, y generalmente ahí se va construyendo la confianza. We spend a lot of effort training extension people and researchers in facilitation skills. Pasamos mucho tiempo entrenando gente de extensión en capacidad, habilidades de facilitación, que se le llama. So sometimes extension officers will come to a group of farmers A veces los extensionistas van donde un grupo de agricultores and will give them a lecture. y les dan una Like this. lección. O sea, van y les dicen, esto es lo que But- ustedes tienen que hacer, le hace una presentación en el fondo. But, Una clase, claro. but people learn best Pero la gente aprende mejor if you say, what do you know about this topic? si tú le dices, ¿qué es lo que tú sabes sobre esto? What have you done on your farm? ¿Y qué es lo que has hecho tú, por ejemplo, en tu campo? What works best for you? ¿Qué te funcionó mejor a ti? How might this technology be useful in your context? ¿Cómo esta tecnología podría ser útil en tu contexto, en tu realidad? It is a different skill than presentation. Es una habilidad distinta a solo presentar la información. No. ¿Lo traduzco la pregunta o no? ¿Para todos? ¿Qué quiere saber en el fondo cuánto tiempo deberíamos usar como profesionales aprendiendo sobre los distintos tipos de personalidades para poder trabajar eficientemente con los agricultores? O en el fondo, ¿cómo lo hacemos para aplicarlo de manera eficiente? Porque ella cree que es muy útil conocer los tipos de personalidades. I think my point is, if the technology Mi punto People aquí es que si la gente de la tecnología que trabaja con understand esto, some of these factors, entiende que existen estos factores, it is easier for them to gain that trust and understanding with their es farmers. más fácil ganar la confianza y entendimiento desde los agricultores. Now, remember, in my case, I had 2 subjects out of 4 years, Por ejemplo, en su caso, él tuvo 2 ramos en 4 años de su carrera. and for many of the people who came to our workshop, this was their only experience. Claro, y para muchos de los que fueron a nuestros talleres fue una experiencia de un día. So I don't think you need to be a social expert, No pienses que tienes que ser un experto en sociología o but socio. just enough to have that little bit of extra understanding in the way which you work with farmers. Sino saber lo suficiente para tener entendimiento de que existen distintos tipos de personalidades y que en el fondo así vas a lograr el cambio. But Tenía. ¿Sí? ¿Tú?
I understand the problem. Yeah, and I agree that sometimes it's an intergenerational change. Está de acuerdo con que a veces tienen que ver con distintas generaciones, que es un problema de varias generaciones. And in New Zealand, we're using a similar strategy for some of the Maori communities. Maori. Maori. En Nueva Zelanda están usando un poco lo mismo para algunas comunidades maorí. So the schools become very important in bringing change in the community. Y las escuelas se están volviendo muy importantes en esto de obtener un cambio en la comunidad. But I still think that there are opportunities Pero todavía creo que hay oportunidades to use some of these principles a little effectively de usar algunos de estos principios de manera eficiente in that current situation, en la situación actual. particularly if we can get all of the farm family involved Particularmente si puedes hacer que toda la familia se involucre and provide some regular benchmarking over time. y proveerles cierta análisis comparativo sobre el tiempo, hacer un poco de benchmarking de su situación a lo largo del tiempo. But it is no easy solution and it's a good PhD. Pero no es una solución fácil y es un buen tema de investigación. Okay. 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 The last. One of the big gaps that's occurring in Australia Una de las grandes brechas que ocurrió en Australia is that there is increasing private sector working with farmers. es que empezó a aumentar, que el sector privado empezó a trabajar con los agricultores. And I was in Santiago last week, and there's also a project there looking at how to better engage the private sector in Chile.
estamos viendo un proyecto en Santiago que también les pasó lo mismo, que tenían ese desafío de cómo mejor involucrar a los productores en el cambio. So to me, the biggest gap in both countries Para él, la mayor brecha en ambos países, Australia y Chile, is to close the gap between the private veterinarians es disminuir la brecha entre el sector privado, and agronomists, por ejemplo, los veterinarios privados, los agrónomos, the public sector and the university, el sector público y las universidades. to find those win-win reasons Encontrar las razones de ganar para todos, to better work together. para trabajar mejor juntos. We tried over the last 3 years 4 different new ways of working with the private sector, universities and government. You can do that, come on, you can do that. Ellos trataron en el último In Australia. Trataron en el último tiempo 4 maneras distintas de trabajar en esto. But a project that Catalina is working on is looking at that same approach in Chile. Un proyecto en el que yo estoy trabajando está buscando ese mismo enfoque de acercar el sector privado con las distintas instituciones o universidades. But we found that there were some really nice ways to engage that private sector better. Pero encontraron que habían muchas maneras buenas, agradables de comprometer al sector privado mejor en esto. And to make the universities more relevant to them. Y hacer que las universidades fueran más relevantes también para ellos, más útiles. For example, the University of Melbourne Por ejemplo, la Universidad de Melbourne has developed some online training in this type of theme ha desarrollado algunos cursos de capacitación online en estos temas for the private sector agronomists and vets para, to do in their own time. Para los agrónomos que trabajan particulares, para que hagan en su tiempo libre, o sea, propio. In New Zealand, En Nueva Zelanda, they've developed some certification of private agronomists desarrollaron una certificación para los agrónomos particulares, privados, which helps them to gain new business que les ayuda a obtener nuevas oportunidades de negocio en el fondo. with their clients. So they are learning more about the university, but gaining more clients. So it's win-win. Entonces están aprendiendo más de sus universidades, ganando más clientes en el fondo. La universidad les da más habilidades y ellos obtienen más oportunidades de trabajo. En el fondo es una situación de ganar-ganar. And the more that our graduates can understand the different groups and linkages, Y mientras más nuestros estudiantes en el fondo puedan entender los distintos links, enlaces y las distintas partes de este sistema, then the better the whole system can operate, I think. mejor va a funcionar este sistema. Okay. Gracias. Thank you very much. That's one part. ¿El mejoramiento de qué?
There is a lot of work being done Hay mucho trabajo que se ha hecho to show the difference that this type of effort can make para demostrar la diferencia que este tipo de esfuerzos puede lograr to improve production, profitability, para aumentar productividad, rentabilidad and environmental outcomes. y medio ambiente, mejoras de medio ambiente. What has been lacking is good evaluation of this kind of skills and its application. Lo que hace falta es buena evaluación de este tipo de habilidades y sus aplicaciones. So as we build in better evaluation into these processes, O sea, mientras mejor construyamos mejor evaluación respecto a estos procesos, we can better demonstrate its national value. mejor podemos demostrar su valor nacional. And since we have been doing this, Y desde que estamos haciendo eso, the Australian government is spending now much more money on extension El and gobierno- extension training. el gobierno australiano, desde que se está haciendo esto de realmente demostrar con indicadores de evaluación la mejora respecto a, o sea, que se produce en productividad relacionada con la extensión, el gobierno está invirtiendo mucho más en programas de extensión. And there are some very nice international case studies on this now, Hay estudios internacionales muy interesantes ahora which can help support that discussion. que pueden ayudar quizás a sostener esa conversación. But yes, both your points are good to discuss over a coffee. Sí, pero esos puntos son muy buenos para discutir con un café. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Excelente.